El primer aspirante franco, abierto y en campaña a la alcaldía de Lima es Pablo Secada. Él es de las filas del Partido Popular Cristiano. Obviamente falta que el partido le dé su bendición, pero él está entusiasta. Don Pablo Secada, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto tenerlo por aquí. Yo quisiera, antes de entrar al tema municipal, hacerle un par de preguntas relacionadas con unas expresiones de Salomón Lerner. Ha dicho que hay un grupo económico que dirige el Ministerio de Economía y Finanzas en piloto automático. ¿Es esto cierto? No que yo sepa. El Ministerio de Economía y Finanzas hace mucho tiempo que no se puede decir que lo manejaban grupos de interés, ¿no? Más bien, él está acostumbrado a operar en ministerios de economía a los que manejan grupos de interés. Me imagino que se habrá confundido. ¿Cree usted que no hay nada que cambiar en la política económica en el gobierno? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser muchísimo más proactivo. Tiene que pasar de ser un Ministerio de Hacienda, que es lo que en realidad fundamentalmente es, a ser un Ministerio de Economía, ¿no? Es diferente eso, ¿no? Una cosa es manejar la caja, ver la deuda y hacer algunas cosas que hacen. Por ejemplo, el viceministro de Hacienda actual está trabajando en programas presupuestarios, que son meter al Ministerio de Economía y a la política económica en gestión por resultados. Y eso es muy importante. Entonces, en vez de que te asigne a ti 3 y el próximo año 4, el próximo año 5, te asigno 3. Si haces las cosas bien, te asigno 7 y de ahí te asigno 15. Pero si las haces mal, te asigno 3, te asigno 2 y de ahí quizás te remuevo el puesto. Entonces, que el dinero empiece a ser usado bien. Eso lo está haciendo este Ministerio de Economía. Y este viceministro de Hacienda es quien más sabe, el peruano que más sabe de gestión por resultados. Lo que estoy diciendo hay que matizarlo, pero el Ministerio puede hacer mucho más y ser mucho más proactivo. En el tema, por ejemplo, de inversión privada en infraestructura. No hay mucho más que el Ministerio puede hacer. Y el Ministerio ha estado desde los 90, básicamente década y pico, haciendo las cosas en inversión privada en infraestructura de una manera que no es la ideal, ¿no? Ahora, algunos sostienen que el 2014 vendrá mejor. Otros, en cambio, dicen que esto es un entusiasmo todavía demasiado apresurado. Ya está mejor la economía. En los últimos meses ha estado creciendo a un ritmo anualizado de 6.7%. O sea, de nuevo somos una economía emergente, no un país ya pues medio maduro, ¿no? Porque habíamos estado creciendo alrededor del 4% hace unos meses, ¿no? Pero el punto no es estar mirando nada más que el trimestre que sigue, el trimestre que sigue. Lo que es importante es empezar a pensar, y se hacen cosas importantes, ¿no? Pero ser mucho más ambicioso en la agenda de mediano plazo, ¿no? Algunas cosas que han pasado son bien importantes. El ministro de Educación que tenemos, ¿no? es de lujo, ¿no? Ojalá sea capaz de navegar por la politiquería de la política educativa. El problema con los ministros de lujo es que muchas veces no son capaces de hacer gestión dentro del Estado. Bueno, son grandes teóricos y de lujo en los libros, pero con muy poca ejecución. Jaime Savera ha sido jefe de pobreza y género del Banco Mundial para América Latina. Por supuesto que se va a hacer gestión. El tema es un tema político, ¿no? ¿Cómo se lidia, por ejemplo, con el sector más recalcitrante del SUTEP? Esto no se aprende en la Pacífico, Colombia y el Banco Mundial. A eso me refiero. ¿No? Claro, entonces ojalá Jaime se haya sabido rodear de las personas que le den una mano en eso, pero el presidente ha hecho muy bien en llamar a una persona así de ministro de Educación. Y así hay otras áreas en las que se está avanzando. Conmigo se molestan cuando lo digo, pero yo siento que este gobierno ha hecho algunas cosas importantes en materia económica que han avanzado la agenda de mediano plazo, posiblemente inclusive más que el gobierno pasado. ¿Y qué hace un hombre que sabe de esto tanto como usted y que podría haber sido un aspirante al Ministerio de Economía queriendo tentar la alcaldía de Lima? La política es algo que no nos llama, porque la política en nuestro país es muy sucia, ¿no? Pero en la medida ¿La alcaldía de Lima es política? No, por supuesto, estoy elaborando. Ajá. En la medida en que la clase media va creciendo, van a darse oportunidades para que personas diferentes de la política tradicional empecemos a entrar a la política, ¿no? Yo he mamado la política 20 años, o sea, yo era la mascotita del Ministerio de Economía y Finanzas en los 90 cuando se hacían las reformas, ¿no? Como analista de un banco de inversión o inclusive antes iba al ministerio y veía lo que empezó siendo un proceso simple, entre comillas, de tecnócratas y se volvió una guerra política espantosa dentro del Estado. ¿No? Después he visto las campañas de Lourdes en varias ocasiones y no me cabe duda que la manera de avanzar no es tener buenos técnicos, sino tener buenos políticos. Técnicos, mira, ahorita hay una persona que se llama Piero Ghezzi acá en nuestro país que acaba de regresar de trabajar en Nueva York, donde fue el analista de mayor rango de todos los peruanos que hemos trabajado en análisis financiero en banca de inversión en la historia.
Era una persona connotada en la Pacífico. Yo recuerdo haber leído trabajos de Piero cuando era un chiquillo. O sea, personas de las calidades técnicas de Piero, por ejemplo, o Lucho Carranza, o Miguel Castilla, o Carlos Oliva, a Dios gracias en nuestro país cada vez hay más. Pero muchos de ellos no tienen idea de hacia dónde hay que ir en materia política. O de cómo manejarse políticamente desde un ministerio técnico. Por ejemplo, ¿no? Yo he adquirido un poco más de esa sensibilidad y supongo que está en mi ser político. He tenido antepasados políticos en el lado de mi padre, en el lado de mi madre, alcaldes de Lima, ministros, he tenido gente que ha peleado con Cáceres. Mi abuelo fue el fundador del partido, del Partido Radical. Era el secretario general del partido y era narcosindicalista, o sea que lo que se hereda no se hurta. Muy bien, entremos al tema práctico. ¿Por qué cree Pablo Sequeira que podría ganarle Luis Castañeda? Un hombre que tiene toda una ventaja de haber sido alcalde, de haber mostrado obra y de tener una intención de voto bastante alta. Por varias razones. Empiezo por las que están de nuestro lado. Pocos nos conocen. En la encuesta interna que hicimos nosotros, que mandamos a hacer nosotros, tenía 5.6%. No la han procesado aún, la voy a ver el martes, pero entiendo que me conocen menos de 20%. O sea, 1 de cada 3 tiene la intención de votar por nosotros, ¿no? Ese es un primer punto. Entonces, el siguiente reto es que nos conozcan, ¿no? 1. 2. En la campaña ahora está en el PPC todavía, el PPC está en la interna. Eventualmente el PPC termina el proceso y esperamos ser nosotros, ¿no?, los que tengamos la opción, y de ahí en adelante, ¿no?, lo que vean al PPC en este proceso interno, que sorprende en realidad porque la mayor parte de partidos no tiene un proceso interno. Ha mencionado a Luis Castañeda, la interna de Solidaridad es un chifa, en el que Luis Castañeda le dice al que está pasándole el guantán, tú eres teniente alcalde, al otro le dice tú eres el segundo, al otro tú eres el tercero, cuarto, quinto, ¿no? Y el que se queda con la cara triste, con la Inca-Cola en la mano, le dice, bueno, tú serás congresista, pues, ¿no? Esto no es una interna, eso es ilegal para empezar, ¿no? Una interna es que se convoca a un proceso, se vota y se elige a alguien. Cuando el PPC termine ese proceso, ¿no?, nos vamos para afuera todos. Y siempre ha sido así. Yo he estado en campañas en el 2001, 6, 10 y 11, y al comienzo había una interna y eventualmente, ¿no?, todo el mundo apuntaba en la misma dirección. Ese es un segundo punto. Un tercer punto, voy a ser irónico. Yo estaba en la campaña en PPK como jefe de plan de gobierno y nunca dejaba de alegrarme el día que pasara Castañeda en algún medio y dijera, en la segunda yo les gano a todos, ¿no? Cuando había empezado primero y estaba al final yéndose a segundo, tercero, cuarto y quinto. En parte, ¿por qué pasó eso? En parte pasó porque el señor es un señor que se cree mesiánico, cree que lo han puesto en la tierra para salvarnos de su desarrollo. Y es muy soberbio. Entonces votó a J. Rendón, votó a Abel Aguilar y empezó a manejar su campaña él, la agarró acá y la pasó para acá. Entonces, hasta ahora veo señales de que es igual, ¿no? Hay otras razones, pero esa sería, él es incapaz de debatir. O sea, con la justa es capaz de comunicarse. Entonces vamos a pedir debate y pedir debate y pedir debate hasta que hay debate. Sus segundones o sus segundos son incapaces de debatir tampoco. En el debate del no, yo me preparé para debatir con 3 personas. Con Miguel Saldaña, con Pati Juárez y con la hermana de Malena Moyano, ¿no? Que lo que acabo de decir no le hace honor a su personalidad, pero ella, la hermana de Malena Moyano. Y me preparé para esos 3 y al final quisieron todo un show para boicotear el debate. Porque no querían debatir, porque el SIVA iba arriba y sentían que si debatían se arriesgaban a que les pasáramos por encima. Muy bien. Y les pasamos por encima igual. Muy bien. ¿Por qué Luis Castañeda no debería volver a ser alcalde de Lima? Su gestión es un desastre. A pesar de las obras que él puede decir, mira, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. En el mundo de los ciegos el tuerto es rey, pero que no, la gente asuma que no se puede hacer mejor, pues es un resultado del desastre que son los políticos tradicionales. Agarró Lima con 300 rutas de transporte y lo pasó a 600 rutas de transporte. Yo he denunciado en el Ministerio Público a los gerentes de transporte urbano de la gestión Castañeda porque se recibieron llamadas y se quedaron mensajes en los celulares que asumió la gestión Villarán, en la que decían, ya te deposité, ¿dónde está mi ruta? A lo largo de la reforma del transporte nos han hablado de coimas de entre 15 y 35 mil dólares por ruta. Entonces no importa que se hayan metido 6 a 10 millones de dólares, importa, pero no es el punto central, ¿no?, coimeando rutas. El punto central
es que los limeños hemos perdido millones de horas gracias a ellos. El mercado de Santa Anita estaba listo 2 años antes. Y Nando Sillonis y su equipo lo tenían listo para licitarlo. Empresas como la española Mercasa de los mercados de Madrid y Barcelona, o los franceses de París, o los brasileños de Sao Paulo, estaban listos para entrar. Y no hizo nada. ¿Por qué? Porque no quiso tomar el costo político del traslado. Y así la lista es larga. Cajagas. Murió ya el señor Julio Lazo, que era gerente de finanzas de la Municipalidad de Lima con Comunicore y gerente de la Caja Metropolitana, que lo que hizo fue crear empresas fantasmas, meter a sus familiares y usar esas empresas para que te vendieran carros chinos que se malograban, carros que estaban siniestrados, para hacer conversiones de gas con empresas controladas por ellos. O sea, el Estado no es un botín. Y eso de que la gente dice que roba pero hace obra es mentira. Para hacer un programa de inversión privado, con empresas privadas y la comunidad en los cerros de Lima, para meter pues un shock de inversión en cerros, no avanzar de escalera en escalera o de 10 en 10 o de 100 en 100, sino hacer 1.500 millones de soles de escaleras el primer año, con una argucia financiera que se llama titulizar ingresos futuros, no puede ser chueco, porque las empresas más grandes que tú quieres que participen en ese programa no van a venir a licitar con Lima si tú eres chueco. Entonces, la gente tiene... ¿La gestión de Castañeda fue totalmente chueca? Te estoy dando ejemplos de lo que hemos visto. ¿Es un fiasco Castañeda? O sea, para mí es un fiasco total. Que sepa salir en la calle con una señora que le da la cara y que sepa por cada obra que hacía poner 8 carteles. Y es cierto, y hay que admitirlo, que la gestión Villarán haya sido tan mediocre y lo haya realzado a él, no quiere decir que es lo que Lima quiere. Un país que está desarrollándose, un país en el cual la clase media se ha duplicado, un país en el que hay 9 millones de pobres, no puede tener más Castañedas. Se acabó ya. Esa es la política del siglo XX. Pero Castañeda puede decir, yo hice grado, yo hice esto, yo hice el otro. Pero o sea, Enrique, por obras favor, que nunca antes se habían hecho. Metes carreteras y vías así en Lima, en un programa de inversión privada de 15 años y te las hacen todas en 3 años. Y te las mantienen para siempre. O sea, insisto, el que te saques 11 en vez de 10 no quiere decir que estés apuntándole al 20. Pablo Secada, a Susana Villarán también le ganaría a usted si ella decide ir a la reelección, considerando que de repente alguien dice mejor malo conocido que bueno por conocer. En la encuesta de Ipsos Apoyo, que es la que nosotros seguimos, la última, ella tiene 8% y nosotros tenemos 6%. Y a ella la conocen prácticamente todos los limeños y a nosotros no. Muy bien. Y tratando de que conozcan qué piensa Pablo Secada, ¿tiene usted alguna idea de qué va a hacer con la inseguridad, Sí, el caos del tráfico y el desorden de Lima? ¿Tiene usted idea? Por supuesto. Empecemos con la inseguridad. Hay 2 componentes de lo que hay que hacer. Uno es también inversión privada para comprar todo el equipo. ¿Qué prefieres, Enrique? Que te compren patrullero por patrullero, moto por moto, cámara por cámara, programa de computación para reconocer las caras por programa de computación, o haces un paquete con una empresa privada que gane un concurso y compras todo el equipo que requieres y lo operas, ¿a cambio les de pagas. Ah, pagando, Pero, o sea, por supuesto, comprando. Pero tú sabes lo que es comprar dentro del régimen del Estado. Para hacer una obra de inversión pública tienes que hacer 4 contratos. Una obra. Y lo usual en el Estado es que se hagan las inversiones de 1 año. ¿Y cómo hacerlo, sin tercero. sacarle la vuelta a la ley? No, ninguna vuelta. La ley de asociaciones público-privadas te sirve para hacerlo. ¿Y Haces eso? un contrato, contratas una empresa privada que gana el concurso, que te compra todos los patrulleros, todas las cámaras, etcétera, los instala, los opera y los mantiene. ¿Y eso? ¿Tú sabes, por ejemplo, que en Surco el 40% de las cámaras no funcionan? O sea, Están puestas ahí pero no filman. ¿Tú sabes que en la mayoría de distritos de Lima las cámaras no reconocen las caras? ¿De qué me sirve una cámara que no reconoce la cara? ¿Es para que después en el juicio digan si efectivamente la violó el señor de rojo? Lo que quiero es que no la violen. ¿De qué me sirven las cámaras de los distritos si no están en cadena, en red? Entonces tú te sales del límite distrital al siguiente distrito y la cámara ya no te ve. O sea, lo que está pasando en las políticas públicas en nuestro país es que no hacemos políticas públicas del siglo XXI. Pero en la ciudad de Lima estamos atrasados 70 años. ¿Y eso no lo ve Susana Villarán? O sea, ¿no ve la posibilidad de esta asociación público-privada? No. Hemos hablado con ella en todos los tonos, le hemos presentado a la gente que lo puede hacer, no. ¿Cómo no lo vio Castañeda tampoco? Muy bien, pero ese es el tema del equipamiento. Ese es un componente. Y el otro que decía es la comunidad.
La comunidad se tiene que organizar, pero la comunidad se organiza si siente que hay una contrapartida en la fuerza de seguridad. Y hay un montón de temas más. Lima debería tener una policía metropolitana, ¿no? En muchos de los temas, el Ministerio de Cultura para todo el tema de la Lima Monumental, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Vivienda para un programa de vivienda masivo que se puede hacer si tienes un plan urbano. Estamos hablando de 250.000 de viviendas en el plan de Guido Valdivia, y el ministro Cornejo cree perfectamente en ese plan, me consta porque trabajamos en esto en el 2011. En todas esas cosas se requiere salirse en CEDAPAL, ¿no? El agua de Lima sigue siendo una tarea pendiente cuando en Lima hubiera habido 100% de cobertura de agua en el 99. Si Suboyama en su momento, y después Villacorta en su momento, y después Arán en su momento, no hubieran usado el agua para traficar con la pobreza. Entonces, el alcalde o la alcaldesa de Lima tienen que salirse del palacio, tienen que irse a hacer acción política a estas entidades del Estado. Tienen que irse a hacer acción política al Ministerio del Interior. No sé si sabes, Susana quiso hacer un convenio con el Ministerio del Interior para el 24x24 y se equivocó. Debió haber ido a la comisaría del Cercado. Como fue al Ministerio del Interior, no le dieron pelota. ¿Tú sabes que el presidente Humala no recibió a la alcaldesa para ver el tema del tren eléctrico? No recibió. Entonces el alcalde no puede dejarlo ahí y decir no, porque como tengo otras cosas que ver con él, ahí nomás, ¿no? Tiene que salir a ejercer el encargo que le han dado, tiene que salir a hacer acción política, tiene que ir a los medios, tiene que ir al Congreso, tiene que volver a ir a Palacio. Si el alcalde o la alcaldesa de Lima van al Ministerio de Vivienda, ¿crees que no le abren? ¿Crees que el ministro no lo recibe? Vas pues y te metes a su oficina. Complicada situación. No es complicada, hay que hacer el trabajo para el cual a uno lo eligen, ¿no? La parte técnica la tengo bastante clara y me parece que en ese tema podemos aportar mucho al debate. En la parte política te estoy dando algunas ideas, pero yo no soy parte pues de un club de amigos. Yo soy parte de un partido político que tiene 47 años de historia. En un rato van a ver a Luis Bedoya en la televisión. 95 años y sigue vigente. No, imagínate cómo yo no era suficientemente cercano como para entender. El PPC de Alais y no sé qué, y está viendo una generación nueva. Valenzuela, Villena, Alfredo Lozada, en el Congreso Galarreta. ¿Que lo acompañarían a usted en el municipio? Algunos están con nosotros, algunos están en otro lado, ¿no? Por ahora estamos con los congresistas y con los líderes históricos del partido, ¿no? Muy bien. Y con un grupo importante de gente joven. Don Pablo Secada, muchísimas gracias. No, a ustedes. Conversaremos en otro programa para conocer su plan completo. Sí, el plan está saliendo de a pocos hasta el momento en el que salga pues un pequeño documento y entremos al debate sobre ahí el plan. Conversaremos. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muy amable. Ha sido Pablo Secada, aspirante al municipio de Lima por el PPC, hasta que las elecciones internas lo confirmen. Vamos a regresar para hablar con el almirante Luis Pietri y el almirante Jorge Montoya.